Existe un misterio profundamente oculto entre las páginas de la Biblia que pocos se atreven a revelar. Un versículo tan asombroso y lleno de significado que, incluso hoy en día, permanece en las sombras, lejos de los sermones y silenciado por muchos líderes religiosos. Es ignorado deliberadamente, rechazado por quienes no desean que explores una conexión más profunda con lo divino. ¿Pero por qué? Porque este fragmento encierra una verdad tan poderosa que tiene el potencial de revolucionar tu perspectiva de la fe, fortaleciendo tu vínculo espiritual de maneras inimaginables. Por esta razón, aquellos que dudan, quienes se declaran ateos o niegan la existencia y el impacto del plano espiritual, harían cualquier cosa para que este conocimiento permanezca en secreto. Temen que llegues a conocerlo, que descubras la llave capaz de derribar las barreras entre este mundo y lo divino, una conexión directa y pura con el Creador. ¿Qué están intentando esconder de ti? Existe una trama silenciosa, una especie de conspiración que busca silenciar la palabra de Dios, manteniéndote alejado de alcanzar una verdadera plenitud espiritual. Pero no te preocupes, porque en este video voy a desvelar el misterio detrás de uno de los versículos más temidos y evitados de toda la Biblia. Este es un pasaje que muchos prefieren pasar por alto, pero cuya verdad puede transformar por completo tu vida. Prepárate, porque lo que estoy a punto de compartir contigo desafiará todas tus creencias y te llevará a un nivel de comprensión espiritual que jamás imaginaste. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Todo lo que has escuchado hasta este momento es solo el comienzo, pero cuando comprendas el verdadero significado de este versículo, algo cambiará para siempre. No habrá retorno. Estarás frente a una decisión que muy pocos tienen el coraje de tomar. El adversario hará todo lo posible para impedir que escuches esto, pero precisamente por eso es crucial que continúes viendo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, se encuentra una advertencia que resuena profundamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? Este mensaje revela una verdad impactante que no solo sacude las bases de la fe, sino que desafía las acciones y las intenciones de quienes creen estar en el camino correcto. ¿Qué significa realmente hacer la voluntad del Padre? Es aquí donde muchos tropiezan, y lo que voy a explicarte te hará replantear todo lo que creías saber. No realizamos muchos milagros en tu nombre. Entonces les responderé con toda claridad, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que practican la maldad. Este pasaje, uno de los más desafiantes y confrontativos del Nuevo Testamento, pone en tela de juicio la autenticidad de la fe y las acciones de innumerables creyentes. No se trata únicamente de palabras, sino de acciones y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Este texto no deja espacio para el autoengaño. Simplemente declararse seguidor de Cristo no garantiza la salvación. El poder de este versículo radica en su capacidad para incomodar y desnudar la hipocresía religiosa, exponiendo la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Es un espejo que refleja un problema que sigue vigente hasta hoy. Personas que utilizan la fe como una fachada, como una herramienta para obtener reconocimiento, poder o beneficios personales, sin una verdadera conexión con el Creador. Este mensaje no solo advierte, sino que invita a una reflexión profunda sobre lo que significa realmente caminar en el camino de la verdad espiritual. ¿Qué tan genuina es tu fe? La respuesta podría cambiarlo todo. Utilizar la fe como una fachada o creer que las acciones externas pueden reemplazar una transformación interior genuina y la obediencia verdadera a Dios es un error que este versículo desenmascara con fuerza. Pero, ¿por qué rara vez se predica sobre este pasaje? Porque desafía tanto a líderes religiosos como a los fieles a examinar profundamente sus intenciones, sus prácticas y su conexión real con lo divino. Es un mensaje que expone la vacuidad de una religiosidad superficial y desenmascara a quienes utilizan la fe como un medio para obtener estatus, reconocimiento o poder. Hablar de este versículo puede ser incómodo para las congregaciones porque exige algo más que palabras o rituales. Demanda cambios auténticos en el comportamiento, en las prioridades y en la postura espiritual. Requiere un compromiso con una fe viva y sincera que no solo se proclama, sino que se refleja en cada aspecto de la vida.
El versículo de Mateo, capítulo 7, del 21 al 23, es pasado por alto por diversas razones. Su mensaje directo y confrontador no solo pone en evidencia prácticas erróneas, sino que también cuestiona el sistema de creencias de quienes buscan refugio en una fe de apariencias. Este silencio no es casual, sino una estrategia para evitar incomodidades y confrontaciones, pero precisamente por eso, entenderlo es esencial. ¿Estás preparado para enfrentar la verdad que encierra? Este versículo aborda cuestiones profundas que abarcan aspectos culturales, religiosos e incluso personales, lo que lo convierte en un tema especialmente delicado, tanto para quienes lo predican como para quienes lo escuchan. En el plano cultural, choca frontalmente con los valores predominantes de nuestra sociedad moderna, donde se exaltan las apariencias, el reconocimiento público y la búsqueda de resultados inmediatos. Este mensaje contradice directamente esa mentalidad, rechazando el concepto de una fe superficial, performática o basada únicamente en lo que es visible para los demás. El texto deja claro que las acciones externas, como rituales, milagros y palabras bien elaboradas, no son suficientes para garantizar la salvación. Este desafío va más allá de lo que es cómodo y pone en tela de juicio la idea de que el estatus social, el reconocimiento humano o las demostraciones públicas de fe son señales inequívocas de una vida espiritual auténtica. En cambio, enfatiza la importancia de una transformación interior genuina, guiada por la obediencia y una conexión sincera con la voluntad de Dios. Este mensaje no solo incomoda, sino que también desmantela una estructura de creencias donde el éxito externo y las apariencias predominan. Su poder reside en la invitación a profundizar en lo que significa vivir una fe auténtica, dejando de lado todo lo que sea vacío, superficial o meramente performativo. ¿Estás dispuesto a cuestionar estas prácticas y explorar el verdadero significado de una vida espiritual comprometida? Este versículo es un golpe directo a una cultura obsesionada con la imagen y el éxito visible. Vivimos en una era en la que el individualismo y la búsqueda de logros externos dominan, y este mensaje desafía esas nociones al recordarnos que la verdadera fe no consiste en mantener una apariencia impecable, sino en una sumisión auténtica y profunda a la voluntad de Dios. Esto entra en conflicto con la aspiración moderna de autonomía total y libertad sin límites, valores que muchas veces se anteponen a los principios espirituales genuinos. En el plano religioso, el mensaje no solo incomoda a los creyentes, sino también a los líderes religiosos e instituciones. Este texto actúa como un espejo que refleja verdades difíciles de aceptar, denuncia la hipocresía, la corrupción espiritual y las prácticas vacías que pueden infiltrarse incluso en los ambientes más devotos. Pone al descubierto cómo aquellos que se presentan como los más religiosos pueden, en realidad, estar profundamente alejados de una relación sincera con el Creador. Además, este pasaje obliga a quienes enseñan y guían a otros en la fe a cuestionar sus propias motivaciones, sus prácticas y su compromiso con la verdad divina. Hablar de esto no solo desafía al oyente, sino también a quienes tienen el poder de predicar. El peso de este mensaje trasciende las apariencias y nos invita a una reflexión profunda. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios o simplemente desempeñando un papel? Este es el desafío que nadie puede ignorar sin antes mirarse al espejo de su propia espiritualidad. Los líderes religiosos a menudo evitan predicar sobre este versículo porque temen exponerse a críticas o parecer incoherentes frente a sus congregaciones. Este mensaje puede generar incomodidad, no solo en quienes lo escuchan, sino también en quienes lo enseñan, ya que toca un nervio sensible al cuestionar prácticas que priorizan números, eventos grandiosos y milagros espectaculares, mientras dejan de lado lo más importante, la transformación espiritual genuina y la verdadera obediencia a Dios. Este énfasis en lo superficial crea un choque con la esencia del mensaje del Evangelio. La incomodidad que genera este versículo puede llevar al silencio. Señalar fallas espirituales dentro de una comunidad puede resultar en resistencia, críticas abiertas o incluso división entre los fieles. En lugar de confrontar estas verdades incómodas, muchos optan por discursos que reafirman en lugar de desafiar, evitando así la tensión que surge al hablar de una fe auténtica y de la responsabilidad espiritual. En el ámbito personal, este mensaje va aún más allá. Desafía directamente las comodidades y las creencias individuales, recordando que la fe no es una cuestión de apariencias ni de logros externos, sino de una entrega total a la voluntad divina. Enfrenta la idea moderna de que cada persona puede determinar su propio camino sin rendir cuentas a nadie.
Este versículo no solo revela las contradicciones externas, sino que también penetra en lo más profundo de cada creyente, exigiendo un examen sincero y valiente de la propia vida espiritual. ¿Estamos realmente comprometidos con una fe transformadora o simplemente cómodos en una rutina de apariencia? Para el individuo, este versículo actúa como un reflector que ilumina esas áreas de nuestra vida que preferimos mantener en la sombra. Es un llamado ineludible a la introspección y la honestidad, una invitación a examinar con valentía la autenticidad de nuestra fe. No se conforma con lo superficial, sino que nos obliga a cuestionarnos: ¿es mi fe genuina o simplemente una fachada? Este mensaje confronta la idea errónea de que las buenas obras o la participación en rituales religiosos son suficientes para justificar una vida espiritual plena. Este versículo también desafía comportamientos que se han vuelto comunes y cómodos, como la complacencia espiritual, el hábito de juzgar a otros sin mirarse a uno mismo y el autoengaño que nos permite creer que estamos en el camino correcto cuando no lo estamos. Es un mensaje incómodo porque demanda algo que muchos prefieren evitar: el cambio genuino, profundo y sostenido. Para muchos, es más fácil ignorar este mensaje o suavizar su impacto, refugiándose en excusas o tradiciones que no exigen una verdadera transformación. Sin embargo, este llamado no puede ser ignorado sin consecuencias. Nos enfrenta a la necesidad de reevaluar nuestras prioridades, de dejar atrás prácticas vacías y de buscar una conexión real con la voluntad de Dios. ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort y a aceptar esta verdad que nos desafía a ser mejores, no solo en apariencia, sino en esencia? Un cambio radical de vida y de corazón, eso es lo que este versículo demanda, tanto de quien lo escucha como de quien lo predica. Desde donde estés viendo este video, si has llegado hasta este punto, escribe en los comentarios: Dios es amor. Este simple acto refuerza el compromiso de abrir el corazón a un mensaje tan poderoso como desafiante. Este versículo es ignorado con frecuencia porque requiere mucho más de lo que estamos acostumbrados a dar. Va directamente en contra de la superficialidad cultural que prioriza las apariencias y el reconocimiento externo, mientras desenmascara prácticas religiosas que a menudo se quedan cortas en su autenticidad. Además, exige una autorreflexión profunda, una mirada honesta al interior que muchos no están preparados para enfrentar. Sin embargo, es precisamente este mensaje el que tiene el potencial de provocar una transformación espiritual genuina. Es incómodo, sí, pero también es una invitación a romper con las cadenas del autoengaño y a vivir una fe real y comprometida. Este pasaje de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, es un recordatorio de que la verdadera conexión con Dios no se basa en rituales vacíos ni en palabras grandilocuentes, sino en una vida alineada con su voluntad. Si tienes el valor de escuchar y vivir este mensaje, tu vida puede cambiar para siempre. ¿Estás listo para aceptar este desafío? Este versículo tiene una conexión profunda y directa con los dilemas más urgentes de nuestra sociedad contemporánea. En una época donde las apariencias y el consumismo moldean gran parte de los valores, incluso la fe puede quedar atrapada en una distorsión peligrosa, convertirse en un producto más. Este mensaje expone con valentía verdades que obligan a reflexionar sobre comportamientos que hemos llegado a aceptar como normales, pero que en realidad están completamente alejados de la esencia de la fe cristiana y de una verdadera conexión con Dios. Vivimos en una era en la que el consumismo no solo domina los mercados, sino que también penetra en lo espiritual. Iglesias y creyentes a menudo caen en la trampa de tratar la fe como un espectáculo, centrando sus esfuerzos en números, eventos grandiosos y una imagen atractiva para el público. En este contexto, la espiritualidad corre el riesgo de reducirse a una herramienta para generar reconocimiento, seguidores y éxito aparente, mientras se descuida lo más importante: una transformación genuina del corazón y una vida de obediencia real a la voluntad de Dios. Este versículo nos confronta con una verdad ineludible: la fe no es un escenario ni un escaparate. Es un llamado a abandonar la fachada, a rechazar el vacío de una religiosidad performática y a buscar una relación auténtica con lo divino. Nos desafía a cuestionar las prioridades modernas y a reevaluar cómo nos relacionamos con Dios y con los demás, lejos de los estándares impuestos por una cultura obsesionada con el exterior. ¿Estamos listos para dejar de lado las apariencias y enfocarnos en lo que realmente importa? Los eventos grandiosos y los milagros espectaculares muchas veces se priorizan sobre la transformación interior, pero este versículo desafía directamente esa mentalidad.
Deja claro que no son las obras externas ni los rituales vistosos lo que realmente importa, sino la obediencia sincera y genuina a la voluntad de Dios. Es un llamado urgente a abandonar una fe superficial y a adentrarse en una espiritualidad más profunda, que no busca impresionar a los demás, sino alinearse con lo que Dios conoce y valora en lo más. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe profundo de nuestros corazones. El egoísmo y el individualismo, tan exaltados por la cultura moderna, colocan al yo como el centro absoluto de todo. Vivimos en un mundo que glorifica el deseo personal, promoviendo la idea de que debemos buscar siempre nuestro beneficio y satisfacer nuestras propias necesidades por encima de las de los demás. Este enfoque egocéntrico no solo está en desacuerdo con los principios de la fe cristiana, sino que también nos aleja de una verdadera relación con Dios. El versículo nos recuerda que el camino hacia una vida espiritual auténtica implica renunciar al individualismo desmedido y al egoísmo, reconociendo que la verdadera plenitud no se encuentra en lo que el mundo ofrece, sino en la sumisión a una voluntad divina que va más allá de nuestras limitaciones humanas. Este mensaje nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo para cumplir nuestras propias metas o para honrar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? En un mundo que nos impulsa a perseguir únicamente nuestros propios intereses, a colocar nuestros deseos por encima de todo y a ignorar cómo nuestras decisiones afectan a los demás, este versículo actúa como un recordatorio ineludible. No basta con llamar a Dios Señor si seguimos viviendo únicamente para satisfacer nuestras propias ambiciones. Él exige algo mucho más profundo y desafiante, una sumisión auténtica a su voluntad. Este llamado confronta directamente el individualismo que ha impregnado nuestra sociedad, donde lo personal se convierte en el centro absoluto de la existencia. Es un mensaje urgente que nos invita a reevaluar nuestras prioridades y a devolverle a Dios el lugar central que le corresponde en nuestras vidas. Nos desafía a dejar de lado el ego y a vivir con una perspectiva más amplia, alineada con los principios espirituales que trascienden las gratificaciones temporales. Además, este versículo es un choque frontal con la búsqueda desenfrenada de placer inmediato y la fe de conveniencia que caracteriza nuestra era. Vivimos en tiempos donde todo está diseñado para satisfacer nuestras necesidades al instante, desde la tecnología hasta las relaciones, y esa mentalidad muchas veces se traslada a nuestra espiritualidad. La fe se convierte en un refugio de comodidad, en lugar de un compromiso profundo y transformador. Este pasaje nos llama a abandonar esa búsqueda de gratificación instantánea y a entender que la verdadera plenitud viene de una relación constante y sincera con Dios. Vivimos en una era donde todo debe ser rápido y fácil, y tristemente, esa mentalidad muchas veces se extiende también a nuestra relación con Dios. Buscamos la fe como una solución a problemas, un camino para obtener bendiciones materiales, pero no como un verdadero compromiso de vida. Este versículo denuncia con contundencia este enfoque utilitario de la fe, dejando claro que no se trata de lo que pedimos, proclamamos o hacemos de manera visible para los demás, sino de cómo vivimos y obedecemos a Dios cada día, en lo más íntimo de nuestras acciones y decisiones. Nos desafía a abandonar la comodidad de una espiritualidad superficial, esa zona de confort donde seguimos nuestras propias reglas mientras buscamos beneficios inmediatos. En cambio, nos invita a embarcarnos en un viaje más auténtico, un camino que demanda sacrificio y entrega genuina. Este tipo de fe no busca lo fácil, sino lo verdadero, incluso si significa renunciar a placeres o deseos personales que puedan estar en conflicto con la voluntad divina. El mensaje es claro: la relación con Dios no se trata de un intercambio, sino de un compromiso profundo y continuo. Este versículo nos llama a reflexionar sobre nuestras prioridades, a cuestionar nuestras intenciones y a vivir una fe que no se limita a palabras o gestos públicos, sino que se demuestra en cada decisión, en cada acción y en cada sacrificio que hacemos. ¿Estamos dispuestos a caminar por este camino auténtico, incluso cuando no sea fácil? Esa es la invitación que este versículo nos deja. La urgencia de este mensaje resuena aún más en los tiempos actuales, donde el mundo está repleto de distracciones que constantemente nos alejan de Dios. La superficialidad de la fe moderna, combinada con los valores distorsionados que predominan en la sociedad, ha generado un abismo espiritual que parece difícil de cerrar. Sin embargo, este versículo actúa como un puente, recordándonos que, sin una transformación genuina del corazón, incluso nuestras acciones más admirables pueden carecer de verdadero significado.
En una época marcada por crisis morales, sociales y espirituales, este mensaje es un llamado directo a la introspección. Nos invita a preguntarnos con honestidad: ¿estamos viviendo realmente de acuerdo con la voluntad de Dios o simplemente interpretando un papel? Es una pregunta difícil, pero necesaria, que nos desafía a dejar atrás la actuación y a abrazar una espiritualidad más profunda y auténtica. El texto no solo confronta nuestras prioridades y comportamientos, sino que también nos ofrece la oportunidad de reorientar nuestras vidas. Nos recuerda que el propósito de nuestra existencia no es buscar placeres momentáneos ni validación externa, sino construir una relación sincera y comprometida con Dios, basada en la obediencia y la transformación interna. Este mensaje, aunque incómodo, es una guía poderosa para cerrar ese abismo espiritual y regresar a una conexión genuina con el Creador. Es el momento de reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios, con la fe y con quienes nos rodean. El mensaje contenido en el versículo de Mateo 7, 21-23 no solo es relevante, sino fundamental para reconectarnos con lo que realmente tiene valor. Este pasaje encierra una verdad espiritual tan poderosa que puede transformar completamente nuestra manera de entender y vivir la fe, así como nuestra capacidad para enfrentar los retos de la vida diaria. Aunque muchas veces ignorado, nos invita directamente a vivir con autenticidad, a practicar la introspección y a comprometernos con una transformación personal que la sociedad moderna anhela profundamente, pero que a menudo no reconoce. Este versículo es un espejo para el alma. Nos enfrenta con la necesidad de analizar si nuestra fe es genuina o si hemos caído en el autoengaño espiritual. Expone sin rodeos la diferencia entre las apariencias externas y una fe auténtica que refleja verdaderamente la voluntad de Dios. Participar en prácticas religiosas o repetir palabras bonitas no es suficiente. Lo que realmente importa es cómo vivimos, cómo actuamos y cómo nuestras decisiones reflejan los principios divinos. Este impacto introspectivo puede marcar el inicio de un cambio espiritual duradero, llevando a una transformación que no solo afecta el corazón, sino también las acciones. Aplicar este versículo significa llevar nuestra fe a cada aspecto de la vida cotidiana. Nos llama a tomar decisiones conscientes y a vivir de manera activa, reflejando un corazón obediente y alineado con la verdad. En el ámbito laboral, implica actuar con honestidad e integridad. En la familia, exige amor, paciencia y un servicio genuino. En las relaciones sociales, demanda humildad, generosidad y respeto. Esta transformación espiritual no se queda en lo interno, sino que se expande hacia quienes nos rodean, impactando positivamente en la sociedad y promoviendo cambios que inspiran y edifican. El mensaje de este texto nos recuerda que Dios no busca apariencias ni representaciones vacías, sino una relación auténtica, fundamentada en una conexión espiritual profunda y una obediencia sincera a su voluntad. Imaginar una vida vivida con una fe inquebrantable, libre de hipocresía y del miedo al juicio de otros, nos invita a dejar atrás patrones superficiales. Dirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, amar a Dios y al prójimo, trae claridad y propósito, liberándonos de distracciones innecesarias. El impacto espiritual de este pasaje reside en su capacidad de despertarnos a una verdad que, aunque incómoda, es crucial. Nos recuerda que no todos los que profesan fe serán reconocidos por Dios. Un corazón sincero y dispuesto es lo que Él busca. Al vivir este mensaje, experimentamos un despertar espiritual que nos llena de paz, claridad y sentido de propósito, encendiendo una transformación que trasciende lo personal y se refleja en el mundo que nos rodea. Un mundo donde la fe se viva de manera auténtica, reflejando amor, justicia y verdad en todas las acciones, es el cambio transformador que este versículo puede traer. Nos invita a hacer luz, a abandonar la superficialidad y a vivir como verdaderos seguidores de Cristo, no solo en palabras, sino en acciones concretas. Al abrazar este mensaje, nos convertimos en instrumentos de cambio, difundiendo una fe viva que inspira y transforma vidas. Este versículo, tantas veces ignorado, es una herramienta poderosa para reconectar con Dios, reevaluar nuestras prioridades y abandonar lo que nos aleja de una relación verdadera con Él. Es hora de dejar atrás las máscaras y comenzar a vivir una vida que refleje la voluntad divina de manera auténtica. Este mensaje no solo tiene el poder de transformar nuestra espiritualidad personal, sino también de impactar profundamente el mundo que nos rodea. Nos invita a enfrentar los desafíos de nuestra fe y a reflexionar honestamente sobre nuestra forma de vivir el Evangelio. ¿Estamos comprometidos con toda la verdad que encierra,
o simplemente seleccionamos las partes que se ajustan a nuestra conveniencia. Aunque incómoda, esta es una pregunta esencial que no podemos ignorar. Es común aferrarse a los versículos que hablan de bendiciones, prosperidad y protección divina, porque confortan y motivan. Sin embargo, ¿qué hacemos con los pasajes que nos llaman a renunciar a nuestro ego, a amar a quienes nos hieren, a cargar nuestra cruz diariamente? Estos son los elementos más desafiantes de la fe, pero también los que revelan su verdadera profundidad. ¿Estamos listos para abrazar estos principios o preferimos una fe moldeada a nuestras necesidades y deseos? El versículo de Mateo 7, 21-23 nos presenta una confrontación directa con nuestra espiritualidad. Actúa como un espejo, reflejando si nuestras acciones provienen de una fe genuina o de una religiosidad vacía. Nos obliga a cuestionar si vivimos para agradar a Dios o simplemente para mantener una imagen ante los demás. ¿Interpretamos el Evangelio según nuestras conveniencias o realmente buscamos alinear nuestras vidas con la voluntad divina? Este es un llamado urgente a la transformación. No se trata solo de conocer a Dios superficialmente o de hablar sobre Él, sino de entablar una relación profunda y verdadera que transforme nuestra vida desde lo más íntimo. Sin embargo, alcanzar esto requiere valentía para abandonar la hipocresía, para confrontar nuestras fallas y para buscar su voluntad por encima de todo. Este tipo de fe no se conforma con lo cómodo, nos lleva a abandonar nuestra zona de confort y a abrazar el Evangelio con autenticidad. Hoy es el momento de decidir. No basta con decir Señor, Señor y seguir viviendo una fe superficial. Este es un llamado a vivir el Evangelio de manera completa, comprometida y obediente. Al final, eso marcará la verdadera diferencia. Este versículo es poderoso y transformador, pero también exige una reflexión profunda, tal vez por eso muchas veces no recibe la atención que merece. No se trata de señalar culpables ni de criticar prácticas específicas, sino de mirar hacia adentro y analizar cómo muchas veces evitamos los mensajes que sacuden nuestras comodidades. ¿Por qué existe esta resistencia? ¿Es miedo a desagradar, temor a tocar heridas profundas o falta de comprensión del mensaje completo? Lo cierto es que este pasaje nos invita a salir. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Ir de la superficialidad, a abandonar las apariencias y a vivir una fe que no se limite a palabras o rituales, sino que transforme cada aspecto de nuestra vida. Este no debe ser solo otro mensaje que escuchas. Es una oportunidad para reflexionar, cuestionar y hablar con Dios acerca de cómo vivir el Evangelio de manera auténtica, sin miedo a los desafíos espirituales que eso conlleva. La verdad puede incomodar, pero también tiene el poder de liberarnos y guiarnos hacia una vida con propósito. Tal vez por eso este versículo es poco explorado, pero ahora que conoces su mensaje, tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Vivir la voluntad de Dios no es solo un desafío, es el propósito más grandioso que podemos abrazar. Es el camino hacia una vida llena de sentido, de conexión verdadera con lo divino y de impacto duradero en este mundo. Y así, llegamos al punto crucial de este mensaje. No se trata solo de conocer este versículo o entender su significado. Se trata de ponerlo en práctica, de dejar que guíe nuestras decisiones, nuestra fe y nuestro propósito. El llamado a vivir una espiritualidad genuina, una vida que realmente refleje la voluntad de Dios, está a nuestro alcance, pero depende de una elección: continuar en la superficie o sumergirse profundamente en lo que significa ser verdaderamente un seguidor de Cristo. Este es el momento de actuar, de abandonar las apariencias y construir una conexión real y transformadora con Dios. No permitas que esto sea solo otro video, otra reflexión pasajera. Lleva este aprendizaje a tu vida, a tus acciones, e inspira a otros a hacer lo mismo. Si este contenido habló a tu corazón, compártelo con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Deja en los comentarios tu opinión, tus dudas o cómo este versículo te impactó. Y recuerda, Dios no busca perfección, sino un corazón sincero y dispuesto. Que podamos caminar juntos en este propósito mayor de vivir el Evangelio de forma auténtica y plena. Gracias por mirar, y hasta el próximo video.